Derechos que tienen todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Nos acompañan el día de hoy en este foro, aquí en el plantón del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con el Comité Cerezo México y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, Romeo Cartagena del Comité 68, Noemia Calles del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y un servidor, Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo. Bueno, vamos a comenzar con la participación de Romeo Cartagena, con la participación de Noemia Calles del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Nos va a introducir al tema. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a comenzar con este tema que es las graves violaciones a los derechos humanos en México, cuál memoria, cuál verdad. Pues yo intenté dar sabemos que la memoria es un derecho, como también la verdad, son derechos que van de la mano y que en esta exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, también en la exigencia de reparación integral del daño, se deben de exigir que se cumplan y que pues en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos no debemos de olvidar lo que son los crímenes que se han cometido durante la historia de nuestro país, y de alguna manera también la memoria yo la defino como un proceso de conocimiento de los hechos tanto del pasado como del presente, que construyen una identidad social o colectiva. Es el reconocimiento de lo que nos caracteriza como humanidad y como colectividad. Es el reconocimiento al mismo tiempo de que pertenecemos a una clase social, por lo que nuestra condición social también nos acerca, nos unifica como seres sociales, como seres históricos, seres naturales y seres universales, que tenemos la capacidad de transformar, primero transformarnos a nosotros, transformar nuestro medio inmediato, nuestro medio social, comunitario, para posteriormente para llegar a esta conciencia, pues también vernos o reconocernos como seres sociales, porque si nosotros nos mantenemos alejados o apáticos o en nuestra propia cotidianidad, pues es difícil que nos reconozcamos como ese ente social que somos, y que esto también lo que hace es que olvidemos nuestra historia, nuestro presente, y no podamos reconocernos también como parte de un todo, de una colectividad o de una sociedad, porque la memoria nos permite persistir en el tiempo, en el espacio, y pues como ya lo decía, esto significa también que podamos conocer nuestra historia, conocer cuál ha sido ese proceso organizativo que hemos tenido la sociedad o la humanidad durante el desarrollo mismo del ser humano, para que podamos transformar nuestras condiciones de vida. Eso, pues desde el punto de vista también de la memoria, que es importante, porque pues a lo largo de los sexenios lo que se ha pretendido es que olvidemos nuestra memoria, que olvidemos nuestra historia, que se transforma en una memoria colectiva, sí, en una memoria individual o personal, pero tiene que ver también con esos procesos colectivos, con esos procesos de organización que nos permiten reconocernos como parte de una colectividad con una identidad política, una identidad organizativa, y que eso va a ir fortaleciendo esa identidad colectiva para que podamos mantener viva esa historia, y que sobre todo en nuestro país pues tenemos una memoria de lucha y de organización
y que todos estos procesos organizativos, si nosotros no los conmemoramos o no los tenemos presentes, pues es fácil, como se dice, si nosotros olvidamos nuestra historia, es fácil que podamos repetir los errores del pasado o los hechos del pasado, y que pues los crímenes que se han cometido a lo largo de la historia de nuestro país queden en la impunidad, y que no exijamos el esclarecimiento de los hechos que tiene que ver con esta parte de la verdad, de conocer en qué condición se cometieron estos crímenes, tanto del pasado como los crímenes que se están cometiendo ahora en el presente, porque hay una relación dialéctica o una relación intrínseca entre el pasado y el presente. Si nosotros pues dejamos que las cosas se sigan dando como se están dando en la actualidad, pues los crímenes que se han cometido van a seguir sucediendo. Entonces, si nosotros logramos también parar este proceso de violencia o hacer frente a este proceso de violencia, pues va a ser muy difícil que se logren erradicar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de Estado, porque pues el gobierno siempre va a tratar de mantener la historia alterada o la va a tergiversar, y que bueno, yo lo relaciono también con esta parte, con esta consigna del nuevo gobierno que decía perdón sí, olvido no. Aparentemente decía no olvidar, pero sí perdonar, pero con el solo hecho de decir perdonar, de esa manera también se está metiendo esta parte del olvido, de que olvidemos a nuestros desaparecidos, a los ejecutados extrajudicialmente, para que la impunidad prevalezca y siga manteniéndose pues como una política de gobierno. Entonces lo que tenemos que hacer es continuar en esta exigencia, porque si nosotros dejamos de luchar, dejamos de exigir justicia, verdad, reparación integral del daño, pues lo que vamos a hacer de manera a lo mejor sin proponérnoslo es seguir permitiendo estos hechos que siguen lacerando pues a toda la humanidad o al pueblo mismo. Entonces es la historia la que también nos coloca dentro de un espacio y un tiempo, y nos coloca en que tenemos que conmemorar los hechos represivos, o también conmemorar a aquellos hombres y mujeres que han dado su vida, han dado parte de un trayecto de lucha, de vida, y que bueno, también en ese marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, creo que estas fechas también son parte de la memoria histórica y memoria colectiva, que nos va a permitir no solamente recordar al ejemplo de lucha que dieron o que han dado estos hombres y mujeres o el mismo pueblo, sino que nos va a permitir mantener muy presente que aún los crímenes están impunes y los crímenes se siguen cometiendo. Entonces, que incluso con la reparación integral del daño también tiene que ver con la construcción de espacios de la memoria, espacios donde podamos nosotros hacer homenajes a esos hombres, esas mujeres, y recordar esos acontecimientos que pues han marcado la vida de nuestro país. La vida del pueblo ha sido marcada por esos acontecimientos tan deleznables, y que pues en México tenemos muchos acontecimientos históricos que han marcado un antes y un después, y que pues también de la misma manera han hecho que el pueblo se solidarice. Ya conocemos cuáles son esos acontecimientos: el 2 de octubre del 68, que pues marcó un antes y un después, el mismo 71, lo de las masacres en Acteal, Aguas Blancas, todos hechos represivos que son parte de nuestra memoria, son parte de nuestra identidad como pueblo de México, y que nosotros debemos de conmemorar, pero como decía, no para mencionarlo como un hecho que ya pasó, sino como un hecho que aún está vivo, porque si lo relacionamos también con la parte de los derechos humanos, pues decimos esa lucha que dieron esos hombres y esas mujeres
pues también ha dado como fruto, resultado, los derechos que aún de alguna manera podemos ejercerlos o sean reconocidos, a lo mejor no de manera como quisiéramos, sino que a través de la movilización, a través de la organización, de la lucha y la resistencia del pueblo organizado, es que se ha podido mantener algunos derechos humanos o hemos hecho uso del ejercicio de nuestros derechos, pero tiene que ver con la lucha que han desarrollado esos hombres y mujeres o el pueblo de México, que ha mantenido también en alto esa lucha por mejores condiciones de vida y que sobre todo también reconocernos como seres que somos merecedores de mejores condiciones de vida para que podamos pues seguir en esa exigencia. Entonces, pues la verdad también tiene que ver con esa parte de la memoria, de conocer qué pasó en esos hechos históricos, por qué o qué condiciones se dieron para que ocurrieran tales hechos, esclarecer los motivos, esclarecer pues todos esos acontecimientos, pero también esa parte de la memoria o de la verdad también tenemos que traerla al presente para pues no permitir que se sigan cometiendo tales atrocidades o no permitir que todos esos casos o los casos del presente queden en la impunidad. Entonces considero yo que quienes pues hacemos uso también de ese derecho o esa exigencia al derecho a la memoria y a la verdad, tenemos también un compromiso con nuestro pueblo y un compromiso con quienes también han dado parte de su esfuerzo, de su tiempo, de su vida, para poder, pues a través de las actividades o las acciones que ellos hacían o todavía hacen algunas personas, pues también contribuir en esta parte de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de transformar, porque la memoria también nos va a permitir y la verdad nos van a permitir pues ir construyendo un país diferente, transformar nuestras condiciones de vida, porque pues sí, a lo mejor sí recordamos, pero no va a servir de mucho recordar, conmemorar, si nosotros pues no tomamos como parte de esa experiencia de lucha o de vida y dejamos pues, que las cosas pasen o que sí, que las cosas sigan como están pasando. Entonces considero yo que pues eso también tiene que ver la cuestión de pues, retomar esa memoria, retomar la verdad, sí como bandera de lucha, pero también ya por la vía, digamos, de los hechos, nosotros también aportar, construir esa memoria, construir esa verdad y continuar con esta lucha que pues sí requiere esfuerzos, esta lucha que bueno ya lo hemos visto también nosotros con los 16 años en la exigencia de presentación con vida de los dos revolucionarios, que pues en estos casos de desaparición forzada el Estado lo que busca es anular o borrar el ejemplo de lucha que dieron hombres y mujeres y busca la manera de manchar su nombre, de manchar su ejemplo. Entonces, y que en estos años de lucha se logró en el caso de Gabriel y Edmundo, pues que finalmente se reconociera que sí se cometió un crimen de lesa humanidad en su persona y que no son esos terroristas que en algún momento el Estado pretendió hacer ver hacia el pueblo, hacia la población, y por eso quiso alejar o aislar la exigencia de su presentación con vida. Quiso aislar a los familiares, los estigmatizó, los criminalizó y criminalizó a quienes abrazamos también esta exigencia de presentación con vida. Pero el objetivo también, que es con todo dolo y planificado, pues es querer arrancar esa imagen que ellos dos habían construido ya en sus tiempos desde que ellos decidieron organizarse por la vía independiente o desde que ellos decidieron pues ingresar a la clandestinidad, el Estado pues intentó como quitar esta figura de revolucionarios, del tipo de hombres que ellos se construyeron
y lo decimos a partir del, pues de lo que conocemos de sus familiares, del tipo de hombres que ellos se fueron construyendo. Entonces, pues considero que esa también es una parte importante y que debemos de conocer o de resaltar lo que el Estado hace, los mecanismos que busca para poder anular como esa figura de lo que es este tipo de personas que luchan por mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Y bueno, sería esa mi participación. Gracias, Noemia. Ahora le damos la palabra a Romeo Cartagena del Comité 68. Situación, ¿no?, de los derechos humanos. Es más difícil cada vez poder denunciar un caso o llevarlo ante una instancia de justicia, ¿no? Sobre todo los que, como la organización a la que pertenezco, buscamos un tema de justicia, ¿no? Y lo explico por qué. Actualmente en el país se está sesionando una comisión de la verdad, que es una comisión que se hace por decreto presidencial, que mandata que se esclarezcan los crímenes del pasado, pero que también se apliquen algunos ciertos criterios internacionales como la reparación del daño, justicia, verdad, memoria. Bueno, a pesar de que eso existe y que está acotado del 65 al 90, puedo afirmar en este foro que hay un retroceso de lo que se podía haber ganado o lo que se ganó décadas anteriores. Y lo digo porque el Comité 68 tenía o tiene una serie de denuncias por los hechos del 68 y del 71 con sentencias de circuitos colegiados, incluso de la Suprema Corte de Justicia, donde se tipifican los delitos, en los cuales ambos hechos se tipifican como genocidio, porque la mayoría de las instancias de gobierno que participaron estaban plenamente coordinadas, por decirlo lo más sintético posible. Bueno, eso actualmente está entredicho. ¿Por qué? Porque hay una comisión de la verdad que solamente está actuando en, digamos, en la coyuntura o en la tangente de lo que podría ser la memoria, ¿no? Pero es una memoria institucional que nos roba la parte de lo que nos mueve como organizaciones para poder exigir justicia, ¿no? O sea, nosotros hacemos actos públicos, hacemos marchas, podemos hacer un antimonumento, podemos hacer un cartel y tal, denunciar los hechos históricos y exigir justicia. Bueno, esta comisión lo que dice es, quítate, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pero cuando les exiges lo demás, tienen un pretexto perfecto, que la Fiscalía no actúa, que es autónoma, que la Suprema Corte está llena de lo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos como en una pequeña jaula en torno a lo que podría ser el avance de la justicia de los casos emblemáticos que conocemos, porque de pronto si te vas de ese proceso, de ese periodo del 65 hacia atrás, pues encuentras un montón de otras crímenes, masacres que cometió el Estado mexicano, que no tienen mucha referencia porque fueron poco estudiadas, poco documentadas, pero que sin embargo existen. Hay víctimas, familiares de las víctimas, que también es otro tema, los familiares de las víctimas, que cuando les preguntas, bueno, todas tienen el mismo patrón, ¿no? Grupos criminales al cobijo del Estado mexicano y con la participación del ejército, ¿no? Antes del 65, y no se diga después del 90, ¿no? Pues tenemos, por poner un ejemplo, ¿no?, todos los activistas del inicio de la configuración del Partido Revolucionario Democrático, que fueron más de 600 asesinatos en todo el país, ¿no? Y así podemos ir a Aguas Blancas, Tian, ¿no? El caso
pues el caso de los hermanos Cerezo, detenidos arbitrariamente, etcétera. Ellos dirán lo que quieran decir sobre su caso, pero es muy importante, es crucial para entender que la guerra contra insurgente en México nunca ha terminado. Hasta el día de hoy no ha terminado, porque hay un proceso, digamos, como le decía la compañera, que va de arriba hacia abajo, ¿no? Y que parece que el pasado nos alcanza, ¿no? Y es que cada vez es más difícil una autodeterminación de los pueblos, cada vez es más difícil una exigencia de justicia, porque pues tiene un trasfondo, pues, y es un trasfondo internacional, porque también esta crisis generalizada de los derechos humanos está en todo el mundo, ¿no? Y es más, cada vez se ve más lejana, porque de pronto fueron las mismas países, gobiernos capitalistas los que promovieron los derechos humanos, como las comisiones, etcétera, y crearon unas grandes jaulas, ¿no? Donde solamente los países nacionales como el de nosotros tienen que entregar informes para cumplir, ¿no? Cabalmente de estas, digamos, materias o, digamos, no sé cómo decirlo, pero son como estos grandes informes, estos grandes reportes, estos grandes trabajos institucionales que nacional, el Banco Mundial, etcétera. Pero la realidad de los pueblos es otra, ¿no? Y los derechos humanos sociales, los derechos que se ejercen desde los colectivos, desde las organizaciones de defensa, es totalmente contrario a lo que con el crimen organizado en manos del ejército, ¿no? Con otras los migrantes que pasan por el territorio y que se ha vuelto el territorio más complicado, más complejo y más violento para los migrantes en el mundo, ¿no? Donde estos migrantes son presa fácil para cualquier tipo de crimen, ¿no? El organizado, el no organizado, el Estado, las policías locales, etcétera, ¿no? Por decirlo, ese sería el panorama, ¿no? Entonces, en conclusión, nosotros exigimos al Estado mexicano que pare su demagogia de hacer memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una grave crisis de derechos humanos que requieren atenciones específicas y generalizadas para que no sigan sucediendo por lo menos, ¿no? Y que de allí nosotros podamos exigir no solamente la reparación del daño en estos términos jurídicos a la idea de la justicia transicional, sino como una idea social. Por ponerles un ejemplo, ¿cómo repararían a las personas que participaron o que fueron víctimas en 1968? No hay forma, porque eran muchas, eran miles, y muchas ya no están, otras quedan, están sus familiares. Bueno, esa reparación tendría que ser social, tendría que ser con universidades, con algunos centros de investigación, no sé, tendríamos que imaginar una cosa así, y sobre todo, la garantía de no repetición. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el país avanzó con estas luchas que dejaron a miles de compañeros en el camino, y que el país podría estar peor sin esas luchas, eso es verdad, pero también hay que decirlo que a nivel mundial y en México no es la excepción, están avanzando fuerzas oscuras, ¿no? Un ejemplo, las televisoras, personajes abiertamente hablando contra el comunismo, ¿no? Poniéndoles motes de virus, cuando se les olvida que la historia contemporánea, solamente decirte que eres comunista estaba sentenciado a ser perseguido, ¿no? O muchos compañeros, por mencionar algunos, los estudiantes de Puebla que fueron asesinados antes del 68 porque a alguien se les ocurrió decir que eran comunistas. Ejemplos como ese, ¿no? Estas fuerzas oscuras están avanzando en México, tanto ideológicamente
como políticamente, porque hay actores que se están organizando con ideas fascistas, ¿no? Y que lo dicen abiertamente. Y también hay una fuerza ideológica, ¿no? Que está avanzando, o sea, la idea de la mano dura, de la criminalización, etcétera, está avanzando en el país, ¿no? Entonces, si nosotros no damos una idea concreta de lo que fue la historia contemporánea de nuestros movimientos, y eso nos toca a nosotros, ese es nuestro derecho a hacer memoria, ¿no? Muy fácilmente los criterios actuales de gobernación pueden cambiar y decir, no eran héroes, no eran activistas, eran unos criminales, ¿no? Eran unos sádicos, y por lo tanto hay que juzgarlos, sentenciarlos igual como a los que cometieron las masacres, ¿no? Esto en Latinoamérica pues se llama la versión de los dos demonios, ¿no? Porque dicen, pues es que no eran tan buenos los guerrilleros, es que también hacían cosas. No, esta es una idea fascistoide de la historia que hay que parar en México. Es bien importante entenderlo, porque lo decía la compañera, a Gabriel y al mundo los tacharon en los periódicos, en todas partes, ¿no? Y fue una larga lucha por darles su lugar de activistas, de defensores, ¿no? Y de compañeros. Pero eso costó, pues no voy a decir que costó, porque aquí están ustedes los que han encabezado esa lucha, ¿no? Entonces, pues esta es mi primera participación. Muchas gracias por la atención y perdón por los trastabilleos. Tengo que meter siempre neutral para entrar la primera, pero les agradezco mucho. Bueno, pues agradecemos mucho la primera participación de Romeo, del Comité 68, de Noemia, del PNLS. Y ahora quisiéramos platicarles un poco y preguntarnos, ¿cuál memoria? ¿Cuál verdad? ¿Cuál justicia y cuál reparación integral podemos exigir desde los derechos humanos? En primera instancia, reiterar la denuncia de cómo el gobierno actual, a través de diferentes instancias e instituciones, se ha ido apropiando de la memoria de muchos movimientos sociales y políticos del país. Y no solo apropiando, reescribiendo la historia a su conveniencia y a su modo. Esto se puede ver expresado en las propuestas de ley de memoria que existen y que han trabajado supuestamente el gobierno con organizaciones y víctimas. Desgraciadamente, muchas organizaciones y víctimas muy ad hoc o cooptadas ya en términos discursivos y conceptuales por el gobierno actual. En primera instancia, la memoria debe ser social. No podemos reducirnos a una memoria individual e incluso colectiva. Nos referimos a social porque todo el país debe estar consciente y tener conocimiento de los sucesos históricos en los cuales el Estado ha participado y perpetrado violaciones de derechos humanos graves. Los más conocidos, el 68, el 71, ya para la historia reciente, 2006, Atenco, Oaxaca, ya más reciente, 2012, la toma de poder de Peña Nieto y la represión que se dio. Pero todos estos hechos se deben recordar como que el perpetrador principal de esas violaciones de derechos humanos fue el Estado mexicano a través de instituciones como en su momento la Dirección Federal de Seguridad, como en su momento el CISEN, como en su momento la Policía Federal y en la actualidad Guardia Nacional, Ejército, Marina y otras corporaciones. La memoria
no puede ser solamente o no puede reducirse al hecho de que las autoridades en sus discursos mencionen estos hechos, estas masacres, esta represión política masiva. La memoria, si no va acompañada de justicia, es como si fuera una persona sin una pierna. Es decir, es incompleta. ¿Por qué? Porque la justicia va a garantizar otros derechos de las víctimas. En sí mismo la justicia ya es un derecho. El que investiguen, juzguen y sancionen a los funcionarios o servidores públicos que realizan las violaciones de derechos humanos contra la población en general, contra el movimiento social y el movimiento independiente, es también un acto de reparación, pero también un reconocimiento real de que sucedió el hecho. Y en tanto se reconoce que sucedió porque investigas, juzgas y sancionas a los perpetradores, autores intelectuales y materiales, también está realizando un acto de memoria. Esta parte última de la justicia y de la memoria que exigimos las víctimas de violaciones de derechos humanos es la que se cayó del discurso actual del gobierno. La que se cayó en el lavabo, se fue por el excusado, se les olvidó y efectivamente le echan la culpa a otros poderes, pero ojo, si bien es cierto la Fiscalía General de la República es autónoma, no deja de ser parte del Ejecutivo Federal y no deja de ser parte del Estado Nacional o el Estado Mexicano. Entonces también tiene obligaciones. Y no vemos a los funcionarios de Secretaría de Gobernación, de todas estas instancias, marchando y manifestando ante la Fiscalía General. No los vemos denunciando al señor presidente en la mañanera la inactividad de la Fiscalía respecto a estos temas. No vemos enviándole una carta al señor Gersmanero de parte del señor presidente, exhortándolo a la investigación de todos los temas pendientes que tienen del 65 al 90, pero también del 90 a la actualidad. Porque efectivamente existen ya expedientes abiertos. La otra parte que se acompaña a la memoria es el acceso a la verdad, es decir, saber qué sucedió, quién dio la orden del ejército para ejecutar, masacrar o matar, quién dio la orden de las policías. Es la verdad llegar a indagar sobre los perpetradores. Y estos derechos no pueden verse sin el derecho a la reparación integral. Y dentro de la reparación integral queremos hacer énfasis en una patita de ese derecho, que es el desmonte de las estructuras que hacen posible las violaciones de derechos humanos. ¿Y qué significa desmontar esas estructuras? Significa que los diferentes cuerpos, así como desapareció guardias presidenciales el actual presidente, tendría que desaparecer otros cuerpos especializados en el espionaje, la vigilancia y la ejecución y planeación de violaciones de derechos humanos graves contra el movimiento social independiente y en general contra las personas defensoras de derechos humanos. Y esto nos lleva a la memoria. ¿Por qué estamos aquí hoy en este plantón, en este foro? Porque estamos en un contexto de recordar que el día 30 de agosto, a nivel internacional, se recuerda la lucha contra la desaparición forzada de personas. De hecho, es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, el 30 de agosto. Por ese motivo estamos aquí en este plantón, y no solo por ese motivo, sino porque también hemos dado seguimiento a diferentes casos de desaparición forzada. Uno es el de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, dos integrantes de una organización político-militar
que fueron desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. Otro caso ya más reciente, la desaparición de Fidencio del PNLS, la desaparición de Virginia del MUI, la desaparición de otros compañeros de la larga historia que tiene el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Entonces, el día de hoy, en este foro de memoria, verdad y reparación, es ¿qué hacemos con esa memoria? ¿De qué nos sirve al movimiento social independiente, al movimiento de derechos humanos? Nos sirven como herramienta para recordarnos que no ha habido una profundización, una transformación y mucho menos una revolución de las conciencias en el tema de la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Que los esfuerzos que se han realizado durante ya estos casi 5 años de gobierno, en lugar de abonar a la justicia, están abonando al maquillaje y al reescribir una historia en las cuales muchas víctimas no están de acuerdo. A una historia ad hoc a los intelectuales orgánicos de este nuevo gobierno. En ese sentido, también es claro que no solamente es problema del Ejecutivo, también del Poder Legislativo y del Judicial. Hay que recordar que son pocas las reformas que se plantearon desde este gobierno de manera estructural. No hay una propuesta de ley ni un mejoramiento de las leyes existentes en temas de reparación integral que respeten los estándares internacionales de derechos humanos. No existe una propuesta de reforma respecto a la Ley General de Desaparición Forzada. No existe una propuesta para una ley general que proteja a las personas defensoras y periodistas. Y así podemos seguir la lista de cómo no existen diferentes iniciativas de parte del Ejecutivo para que el Legislativo cree nuevas leyes favorables al pueblo que va caminando el día de hoy, a los que tienen familiares desaparecidos, ejecutados, a los que han sido víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos. Por eso el día de hoy estamos en este plantón para informarles a ustedes que hay derechos que no se han cumplido, que hay derechos por los cuales movimientos sociales y víctimas están luchando día a día. Y por eso queremos devolver la palabra con esta intervención breve a Noemia, por si quiere completar más, que nos cuente la memoria de los desaparecidos del PNLS, de los ejecutados, de los prisioneros, como un ejercicio de memoria y de socializar esta memoria con todos los que están pasando y los que estamos aquí presentes. A Romeo del Comité 68, que nos platique por qué cree que hicieron una comisión nada más hasta el 95, hasta el 90, y no hasta la actualidad. ¿Por qué tenemos del 90 al 2023 o hasta 2018, que cuando entró, 28 años donde pareciera que no hay comisión de la memoria? No hay, de hecho. Gracias. Sí, bueno, por esta cuestión de la memoria, nosotros, ya lo comentaba el compañero, nosotros como parte de la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, que enarbolamos como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo desde el año de nuestra conformación, en el 2006, en el estado de Chiapas. Uno de nuestros principios políticos es dar la solidaridad de manera incondicional a las causas justas del pueblo.
Entonces nosotros, pues a partir de ahí hemos dado la solidaridad, y que cuando conocimos el caso de desaparición forzada de los 2 revolucionarios, que conocimos que sus familiares de Gabriel y Edmundo pedían la solidaridad para exigir, para enarbolar el caso y que pues se conociera, porque en ese momento muchas organizaciones que se decían ser de izquierda no quisieron abrazar esta demanda, que pues en ese momento se decía que ya no había la desaparición forzada, ya no existía en el país. Nos encontrábamos en un periodo donde de igual manera se decía que había una transición democrática, que ahora sí iba a haber el respeto a los derechos humanos para el pueblo, se iba pues a permitir que las organizaciones populares se expresaran, lo que mucho se dice, ¿no?, en los gobiernos. Sin embargo, nosotros pues abrazamos esta demanda de presentación con vida a partir de que conocimos el caso de Gabriel y Edmundo, y que conocimos que estaba pues claramente identificada la mano del Estado en el cometido de esta desaparición forzada. Nosotros comenzamos a hacer actividades políticas de masa, denuncias en las calles, marchas, bloqueos carreteros, también en las universidades. Pasábamos al saloneo a informar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bueno, en los estados donde tenemos presencia, en Puebla, en Chiapas, en Veracruz, también en la Universidad de Jalapa. Nosotros pues hacíamos todas estas actividades, y que por abrazar esta exigencia, el 29 de septiembre del 2015 asesinan al compañero Héctor Morales Santis. Él, pues también él era un compañero que estaba dedicado de tiempo completo a la Organización Popular Independiente. El compañero era de Ocosingo, bueno, del municipio de Ocosingo, y que también los compañeros se habían organizado por la defensa de la tierra. En el contexto de la desaparición forzada de los 43 normalistas, los compañeros se trasladaban a una actividad precisamente para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. Sin embargo, en el camino fueron emboscados los compañeros y que se dirigían a la actividad. Entonces al compañero Héctor es al que pues no logra resguardarse, y el grupo paramilitar Los Petules, que está cerca de la comunidad del Carrizal, es que se lleva al compañero, lo torturan, lo tienen ahí algunos días, lo torturan y lo asesinan. Entonces nosotros pues decimos que una forma en que el Estado trató de desmovilizar o trató de desviar la exigencia de presentación con vida fue a través de otros crímenes que cometió en contra de nuestros compañeros, porque de esa manera pues pretendió que nosotros dejáramos de movilizarnos, dejáramos de solidarizarnos con los familiares, y que por el miedo y terror de estos crímenes pues nos desmovilizáramos y hasta ahí se quedara la exigencia de presentación con vida. Nosotros pues decidimos continuar con nuestras actividades, y que también pues para nosotros esto también constituye parte de la memoria histórica que el pueblo pues construye o que el pueblo realiza, porque nosotros, para recordar la lucha de nuestro compañero, para recordar la disposición que él tenía y que mostraba en cada una de las actividades, también pues se hizo un mural en la comunidad donde era originario nuestro compañero Héctor, que también por dar esta solidaridad él sufrió este asesinato político, y que pues también se continúa exigiendo juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Entonces el Estado pues siempre ha intentado de desmovilizarnos, ha intentado de desviar nuestra exigencia de presentación con vida, porque nosotros pues consideramos que somos una de las organizaciones que nos hemos mantenido por la vía independiente, que nos mantenemos con nuestras acciones políticas de masas, sin importar el gobierno que sea. Nos hemos mantenido porque hemos visto que las condiciones de vida de nuestro país pues no se han transformado, siguen siendo de pobreza y de miseria,
y que no porque llegue a la silla presidencial un gobierno que se diga ser de izquierda, no significa que las cosas van a cambiar o van a mejorar para nuestro país, para nuestro pueblo, sino que pues lo que vemos es que se dan las reformas a la Constitución, se sigue manteniendo pues el sistema económico, que lo que genera es pobreza, miseria, explotación, opresión. Entonces pues nosotros continuamos con esa exigencia, y que posteriormente también ante ese crimen que se cometió en la humanidad del compañero Héctor, también se comete otro crimen, lo que es la ejecución extrajudicial en contra de nuestro compañero, un niño de tan solo 13 años, Humberto Morales Santis, que pues por ser parte de un pueblo organizado, también el grupo paramilitar pues se ensañó en su contra, porque la intención era pues generar el mayor daño posible en quienes habíamos decidido abrazar esta exigencia de presentación con vida, porque pues el Estado busca generar el terror y busca causar el mayor daño posible, y lo hace con toda la intención, con todo el dolo, para desarticular nuestras luchas. Entonces nosotros, y que precisamente en el momento en que se da la ejecución extrajudicial de Humberto, nosotros íbamos a iniciar una jornada nacional de lucha. Comenzaba en marzo, a principios de marzo, y a Humberto lo ejecutan el 28 de febrero. Entonces nosotros, pues el análisis que hicimos en ese momento fue que el Estado intentó abortar nuestra jornada nacional de lucha. Sin embargo, esto no hizo que nos desmovilizáramos. Nosotros continuamos en nuestra jornada nacional de lucha, porque es una demanda que pues tampoco es nueva, la exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Es una exigencia que tiene pues sexenios, y que nosotros decíamos tenemos que seguir con nuestra jornada. Y posteriormente, antes también detienen y desaparecen al compañero Fidencio Gómez Santis, que nuestro compañero también había venido a la Ciudad de México para realizar también una jornada nacional de lucha, y que de igual manera pues estaba denunciando el asesinato político del compañero Héctor Santis López por el grupo paramilitar Los Petules. En ese contexto se da pues la desaparición forzada del compañero, que fue cometida por agentes del Estado. Entonces los crímenes continuaron en nuestra contra. Cada vez que hacíamos actividades se asestaba un golpe en nuestra contra. Posteriormente, el 20 de febrero del 2021, es que asesinan a otro compañero también de la comunidad del Carrizal. Nuestro compañero se encontraba realizando labores del campo, y él estaba en su parcela. Entonces ahí fue cuando lo asesinaron nuevamente por el grupo paramilitar Los Petules, porque la intención era pues asestar otro golpe hacia nuestra organización, y que nosotros pues también denunciamos. Hemos hecho jornadas de lucha también exigiendo juicio y castigo a los responsables de estos crímenes en contra de los compañeros, y que en sí es también en contra de nosotros. Se le hace a un compañero, pero la intención es abortar el proceso organizativo, romper con la identidad política que generamos también en las organizaciones, y que esa es la intención del Estado, destruir esa identidad política para pues romper los lazos que existen de compañerismo. Entonces es lo que hizo el Estado. Posteriormente a esto, el 3 de mayo es que detienen, me parece que sí, el 3 de mayo detienen al compañero Higinio Bustos Navarro, y al siguiente día asesinan a los compañeros Mario Alberto Vázquez Aguilar y Efraín Pérez. Son emboscados por la Guardia Nacional junto con el grupo paramilitar San Bartolomé de los Llanos. Y pues también nuevamente nosotros decimos, la intención era asestar otro golpe hacia nuestra organización. Entonces nosotros siempre hemos salido a las calles también a denunciar estos hechos, y hemos exigido también al Estado mexicano pues juicio y castigo a los responsables. Siempre cuando existe una violación grave de este tipo hacia los compañeros o a nuestra contra, lo que hacemos es salir a exigir justicia.
y bueno, la justicia para nuestros casos tampoco ha llegado, no ha habido justicia porque el Estado pues también lo que busca es mantener en el olvido y en la impunidad estos crímenes, porque pues es el mismo Estado quien los comete. Entonces es toda esta trayectoria de lucha también es parte de esa memoria que el pueblo organizado va construyendo a partir de las luchas y de los esfuerzos que se van realizando y de los esfuerzos que se van articulando con otras organizaciones. Entonces, pues de esta manera también nosotros pues, realizamos esa identidad política. Por eso también lo comentaba, que la memoria es parte del conocimiento de nuestra historia, del cómo surgimos, del por qué surgimos, de cuáles son nuestros objetivos, y también reconocernos como parte de una misma clase social o de una misma condición social, y que eso nos va a permitir mantener esa identidad política o esa identidad que nos va a ir uniendo, nos va a ir conjuntando y coordinando esos esfuerzos para que podamos mantener viva la memoria. Lo decimos no como pues una cuestión del pasado. Sí, tal vez ocurrieron en tiempos anteriores y tiempos atrás, pero esos hechos o esas experiencias nos van a permitir también enfrentar en otras condiciones con las circunstancias adversas o la represión que surge desde el Estado, porque también el Estado lo que hace es modificar, digamos, o perfeccionar su política de represión. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuál es esa política de represión, cómo lo hace, cuáles son los mecanismos, para también ya en otro momento saber cómo responder y saber cómo enfrentar esa represión y esos mecanismos que cada vez se van perfeccionando. Entonces, pues de esa manera nosotros también esas ejecuciones y esos asesinatos de los compañeros los hemos tenido muy presentes, porque es parte del agravio que se comete en nuestra contra y que pues aún la justicia no ha llegado para las víctimas del pueblo trabajador, que simplemente es el pueblo el que ha puesto los muertos. Entonces por eso es importante mantener viva esa memoria, y pues considero que pues dentro de esa lucha también de la memoria tenemos que recuperar esa memoria, porque si el Estado busca o lo que ha hecho es robar banderas al movimiento popular, lo que nosotros debemos hacer también es no permitir que esa memoria el Estado se la apropie o la tergiverse o la utilice para su propio beneficio, sino que el pueblo es el que tiene el derecho pues a mantener viva esa memoria de esos acontecimientos que pues nos van a servir también para hacer frente a este nuevo contexto de represión y de violencia institucional. Gracias, Noemia, por darnos este recuento de los diferentes hechos de represión política que ha sufrido el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo a raíz de la búsqueda de una vida digna para las poblaciones y comunidades donde tienen presencia, y a raíz de exigir justicia y solidarizarse con casos como el de Edmundo y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Damos la palabra a Romeo para que nos abunde un poco más sobre el tema. Yo me quedaría un poco con la reflexión que hace Alejandro de la parte de reparación, ¿no? En el ideal de que cumplieran una reparación del daño, ¿cuál sería la parte que ellos deberían que desmontar de los cuerpos y órganos, instituciones represivas del Estado, ¿no? Una de esas serían pues los que ejecutaron directamente, ¿no? Otro sería la parte institucional, incluso política, de la represión, por lo menos de los años 60, 70, 80, 90, que sería, por poner un ejemplo, quitarle el registro al Partido Revolucionario Institucional, que es, digamos, el que en todas esas décadas orquestó las represiones y las masacres en el país, ¿no? Eso sería como un ideal.
Otro que tiene que ver con el exterior es que se revisaran todos los planes y programas de seguridad que se han firmado con los Estados Unidos, que son realmente los que han promovido estas represiones un poco entender que la intervención norteamericana, perdón, pensé que era la bocina, ¿no, verdad? Un poco las represiones y estos programas, planes, digamos, incluso las asesorías o más allá de las asesorías, los militares y policías que fueron, que son actualmente educados en estos órganos institucionales norteamericanos de represión, como son la Marina, el Ejército, etcétera, que también se mandatara pues que no se firmen más acuerdos de cooperación en seguridad, que son los que realmente han traído pues estas pues asesorías, no sé cómo decirlo, y creo que nunca se van a meter hasta el momento con el proceso represivo del 90 al 23, porque pues es un acuerdo de impunidad, ¿no? O sea, un poco también la transición supuestamente democrática lleva consigo escondido un acuerdo de impunidad, que es el que vimos, por ejemplo, el 22 de junio del 2022 en el campo militar número 1, en un acto protocolario donde el general en turno habla con todas las palabras, ¿no?, de un reconocimiento a los represores, a los perpetradores del ejército, ¿no?, reconociéndolos como héroes, ¿no? Bueno, eso no es otra cosa que pues, un acuerdo de impunidad, porque allí estaba el presidente, allí estaba el subsecretario, allí estaban víctimas, y nadie pudo decir más allá de que no estaban de acuerdo a que se reconocieran a los perpetradores que estaban presentes, porque no se ven las pantallas, pero por un lado están las víctimas y por el otro lado están los familiares y algunos de los perpetradores del ejército que actuaron en el 68 y en Madera, Chihuahua, y no, o sea, digamos, ese es el panorama que tenemos, ¿no?, de impunidad. Entonces, y esto siempre, estos procesos tienen como una cortina, ¿no? Y esa cortina es la ley de memoria que están promoviendo, porque le están dando un peso específico que no tiene. Incluso ellos mismos lo han dicho, que esa ley de memoria lo que va a traer es justicia, y eso es completamente falso. O sea, si ustedes la revisan, ahí hay un borrador de la ley. Bueno, la ley es totalmente pues de temas de memoria academicistas, de apropiación incluso de la memoria de la sociedad, pues de las organizaciones sociales, ¿no? Es una apropiación, es como robarte, ¿no?, el 2 de octubre, robarte el 10 de junio, robarte, ¿no? O sea, la lucha por los desaparecidos. Es una apropiación y es una institucionalización de lo que nosotros tenemos como única arma y herramienta, es pues ejercer nuestras memorias populares, ¿no? Entonces, un poco por dar una contrapropuesta, nosotros hemos dicho, lo que necesita el país es una ley general contra los delitos de lesa humanidad. Y esa puede ser atemporal, esa puede ser para cualquier caso que se haya cometido en territorio nacional, incluso que se haya cometido en otros territorios, se puede juzgar, ¿no? Esa es nuestra propuesta, que se trabaje una ley general en contra de los delitos de lesa humanidad que se han cometido, porque pues de pronto pues vemos todo este panorama de contubernio con el ejército. Yo creo que para nosotros, como búsqueda de justicia, la sentencia de Ayotzinapa es importante, porque es el dique gigante que puso el ejército para no entrar a sus archivos y no poder encontrar una respuesta que abone a la verdad, ¿no? O un elemento que abone a la verdad sobre el caso de Ayotzinapa. Mucho menos, creo yo, lo vamos a encontrar para los casos emblemáticos o los casos contemporáneos como El Mundo y Gabriel y otros desaparecidas y desaparecidos que no tenemos mayores elementos y que es muy difícil incluso
integrar una carpeta de investigación. Porque, por ejemplo, ¿no? Y esto así como para ir dando pincelazos de cuál es el panorama de la Comisión de Acceso a la Verdad. En la Fiscalía solamente existen 2 ministerios públicos para la investigación de la guerra sucia. A contrapropuesta, el caso Colosio tiene más de 30. Y así podremos ir ejemplificando, ¿no? Otro ejemplo es que nosotros, el mecanismo, tendría una parte de impulso a la justicia. Desde hace meses, 9 meses, no existe un comisionado de acceso a la justicia. Existen 4 que son los comisionados de esclarecimiento histórico, la Comisión Nacional de Búsqueda, la CEAB, esta como oficina ejecutiva que es la que impulsa la ley de memoria, pero acceso a justicia no existe uno, ¿no? Y una de las miles promesas del subsecretario en turno es que ellos iban a llevar los casos, iban a litigar por nosotros los casos ante la Fiscalía. Pues eso está en cero, ¿no? Pero de pronto ves que en los diálogos, por la verdad que son estas imitaciones de los diálogos en Colombia, hablan de muy claramente de cómo está permeando una teoría de los 2 demonios dentro de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Porque en voz de uno de los encargados del tema, dice, así textualmente dice: los revolucionarios de los 70 sabían las consecuencias de enfrentar al Estado mexicano. Por lo tanto, ellos son responsables de lo que sucedió. Esas fueron sus palabras, ahí están grabadas. Así de grave están los criterios de gobernación en torno a la investigación del tema, ¿no? Entonces, por eso yo digo, cada vez se cierra más digamos, el camino labrado por muchas organizaciones para la verdad, para la justicia. No se diga para la memoria, ¿no? Eso está en disputa, porque incluso hay que estar recordando qué sucedió en el 68, qué sucedió en el 10 de junio, quiénes fueron los responsables, ¿no? ¿Qué fue el gobierno de Calderón con la guerra contra el narco, que no fue otra cosa que una guerra contra el pueblo y que seguimos viviendo las consecuencias? O sea, esas narrativas oficiales y narrativas del movimiento social siguen en disputa, ¿no? Entonces esas hay que defenderlas, no solamente en los libros de texto, sino las tenemos que realmente defender en las calles, ¿no? En los pueblos, en los barrios, o sea, allí es donde tenemos que generar la memoria, ¿no? Y que esto nos ayude a que prácticamente pues, cambiemos un paradigma de lo que es la justicia en México, y que nos empecemos a alejar de lo que podría ser muy pronto una ley de punto final, ¿no? Porque, y con esto termino, porque el discurso del presidente, de sus allegados, de los intelectuales orgánicos, es decir, bueno, eso ya pasó, ¿no? Eso ya está en el pasado, ya pasó, miren, ya somos un nuevo gobierno, aquí no violamos los derechos humanos, etcétera. Entonces, pues ya no tiene sentido que tú sigas exigiendo justicia contra Echeverría, que es más, ya se murió, ¿no? Pero ¿a poco no tiene sentido para nosotros, como Comité 68, que el mayor perpetrador ya murió? ¿Pero qué creen? Dejó una de las riquezas más grandes que tiene un político en México. ¿Esa podría ser la reparación? Yo creo que sí. Que el Estado mexicano se los quite y que haga programas sociales o que lo que sea, pero que sea emblemático ver cómo estas grandes riquezas de los perpetradores terminen en manos del pueblo. Gracias. Agradecemos la participación de Romeo Cartagena, del Comité 68, de Moenia, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y si no hay alguna pregunta, duda del público que tenemos, pues daríamos por concluido este foro. Yo no sé si haya preguntas, comentarios.
pues informarles que vamos a estar aquí en este plantón independiente, que este plantón acepta todas las formas de solidaridad que quieran tener con nosotros, que va desde alimentos no perecederos hasta cobijitas, lonas, todo lo que quiera su voluntad, donarnos, que aquí vamos a estar, aquí dormimos, aquí nos manifestamos, aquí estamos cotidianamente para exigir justicia en el caso de Edmundo, de Gabriel, de Fidencio, de Virginia, de Teodulfo, de Higinio y de los diferentes compañeros que sufren violaciones de derechos humanos en este momento.